Y era porque yo usé la ley de la minería y no la otra, la ecuación que ustedes estaban usando, ¿no? Con destilación, ¿no? Grado de alcohol, ¿no? En la ficha de aritmética salió una ecuación que ustedes ya han notado. Y seguramente ya algunos ya lo han resuelto con su profesora, seguramente. Pero yo lo voy a hacer a mi método, voy a usar el método que siempre uso para este tipo de ejercicio. Bueno, en el ejercicio 13, ya, en el ejercicio 13, nos pedían resolver, querían calcular el porcentaje de oro, ¿no? La ley de oro. La ecuación que deberíamos haber utilizado es la siguiente. La masa de oro con respecto a la masa total te da el porcentaje de pureza del oro, ¿no? Dentro de la aleación, ¿no? Que está, por ejemplo, una aleación, ya dije ayer y expliqué muy bien este tema, es en química se ve mucho. Es una mezcla ya de sustancias sólidas, que en este caso son metales, que van a formar una sola fase. Es decir, yo tengo estas sustancias La clase es tu weón. y lo voy a someter. A ver, ¿quién dijo? ¿Quién habló? Fue Diego, ¿Diego? él acaba de hablar. Ya. Bueno, espero que en la próxima se comporte de la mejor manera posible. Listo. Continuamos. En tal caso, eh, una solución de metales, ¿no? Es una aleación, o sea, es una mezcla de sustancias, en este caso metales. Ya, y al final de cuentas, para llegar a ese estado tenemos que someter a las sustancias a temperaturas altas, ¿no? Es decir, yo voy a someterlo a una fuente de calor y prácticamente los metales se derriten y pasan de un estado sólido a un estado líquido, ¿no? Ahí agrego oro, ¿no? Pues, más oro para aumentar la pureza. En este caso nos dicen que solo ha aumentado un 5%, ¿no? Un 0,05 con respecto a la ley inicial. ¿Qué quiere decir? Entonces, teníamos una masa inicial de oro con respecto a una masa total. Y eso era igual a un porcentaje que no conocíamos. Ya. Ahora hemos agregado 80 gramos y ahora la masa total ya no es 350, es 350 más 80. Y eso es igual a X más un 5%. Claro, hablamos del porcentaje, pero en realidad esto es 5 sobre 100, ¿no? Profesor, está Ahora, complicado porque no se ve nada. ya tenemos la masa total de ambos casos, entonces MI sobre 350 es igual a X. Y tenemos otra ecuación donde MI más 80 sobre 350 más 80 es 430 y eso es igual a X más 5 sobre 100. Entonces acá tenemos dos variables y dos ecuaciones. Es decir, este es un sistema de ecuaciones que se puede resolver de esa manera. Eh, entonces podemos asumir que MI es igual a 350X. Entonces ya podríamos despejar de esa manera las ecuaciones. Profe, si No, quiere compartir algo, no lo está compartiendo. ya. Bueno, nadie me dice nada cuando trato de... Ya, gracias. Entonces estábamos hablando de este tema de acá. A ver, desde el principio. Ayer tuvimos un problema con este ejercicio. O bueno, yo tuve un problema. Una chiquita, no te La preocupes. ¿Ah? ecuación que usaba... Por favor, chicos, apagar su micrófono. Siempre apaguen su micrófono. Ya. En tal caso, a ver, alguien me ha escrito, creo, no. No es. Voy a apagar mis... Ya, bueno, voy a explicar. Entonces, la aleación del metal es este de acá, ¿no? Está formado de oro, cobre, plata, incluso puede tener un poco de mercurio ahí, pero ya esos son metales. La cosa que tiene metales ahí.
no está, es una aleación, es una solución de sustancias metálicas. Y ahora, la ecuación que nos dice cuánto oro hay es esta de acá. La masa de oro que existe dentro de esa aleación sobre la masa total. Y eso va a dar el porcentaje de pureza del oro. Que lo podríamos representar como esta ecuación. MI, que representa a la masa del oro, y MT, que significa la masa total, o sea, representa la masa total. Y X es el porcentaje de pureza. Y vamos a presentar ese porcentaje de pureza en decimales, ya para que sea más exacto la ecuación. ¿Ok? Entonces obtenemos lo siguiente. Eh, Hemos dicho que la masa de oro es igual a 350 multiplicado por la pureza del oro, ¿no? ¿Sí? Ahora, eh, ese 430 puede ir a multiplicar a ambos lados. Podemos obtener que MI más 80 es igual a 430X más 5 sobre 100 multiplicado por 430. Se va, quinta uno, quinta 2, 42, 43 sobre 2. ¿Ok? Entonces, MI será igual a 430X menos, perdón, menos 80 más 43 sobre 2. Mm, bueno, acá podemos reemplazar. En vez de colocar MI, podemos colocar 350. Sería 350X. Es igual a 430X menos 80 más 43 sobre 2. Entonces, eso de acá nos conviene que pase al otro lado, ¿no? Este de aquí que pase al otro lado y estos términos de acá al otro lado, cosa de que tenemos una expresión matemática positiva del X. ¿Qué quiere decir eso? Ese 430 vamos a imaginar que se quedó, ya se quedó en ese lado, 400X. 430X menos 350X será igual. Ahora, esto de acá se ha ido al otro lado, a este lado, ¿no? Sería positivo 80 más 43 sobre 2. Perdón, acá ya no sería positivo, sería negativo. No estoy invirtiendo los signos nada más. Ahora, esto de acá, ¿cuánto sale? 430 menos 350. ¿Alguien me puede decir? 80, ¿verdad? 80X. Es igual, acá una simple resta, ¿no? 8 por 2, 160. Acá tiene 1, menos 43 sobre 2. Bueno, así sale, ¿no? Y obtenemos 117. A ver, sí, 117 sobre 2. Entonces, X será igual a 117 sobre 160. Ya. Esa es la pureza original, ¿no? Es la pureza, el porcentaje de pureza. Y es correcto pensar eso porque esta es una fracción propia o impropia. ¿Alguien me puede responder si es una fracción propia o impropia? A ver, Hugo, ¿esto de acá es una fracción propia o impropia? No me acuerdo que era propia e impropia. En una semana que no fui al colegio, cuando Ya, estuve acá, ya no, chicos. Eso lo deberían haber conocido ya en primaria, no terminando primaria. no, Ahí- ya lo Las conocí, pero se me expresiones olvidó. como esto de acá tienen un criterio que manejar, el denominador. Porque este denominador nos indica, ¿sabes qué? Yo tengo algo y lo parto en tantas cantidades. Y lo de arriba te dice cuántas cantidades yo voy a tomar. Si es Es una propia, fracción bro. propia, ¿ok? Si es una fracción propia, el denominador tiene que ser mayor que el numerador para que sea coherente la situación. Pero si es impropia, es al revés. El numerador es mayor que el denominador. ¿Y qué quiere decir eso?
que van a salir números enteros, ¿no? Mayores a uno. Y eso no es correcto, porque el porcentaje es uno. O sea, lo máximo que te puede salir como resultado de la pureza es uno. Si te salía una expresión mayor a uno, quiere decir que el ejercicio está mal. ¿Ok? Entonces, la pureza es esta de acá. Es 117 sobre 160. Bueno, no tengo una calculadora a la mano. ¿Cuánto sale? A ver, alguien que lo resuelva. ¿Cuánto sale de que, profe, puede dar el ejercicio para que lo podamos resolver? O sea, el resultado para que lo podamos resolver de algo. ¿Qué? A ver, vamos a ver. 117. Ah, 117 entre 160. espera. cero punto 0, siete 0,73, siete 125. 125. Ujú. Aproximadamente Decimal. 73%, ¿no? 1%. Esa es la pureza inicial. Entonces, si le aumenta 5%, ¿qué sería cuánto? 78%. Esa sería pues la pureza después de que se agregue el oro. A ver, el ejercicio está ahí. Ya lo han leído. Ya es el ejercicio que quedaba pendiente. El otro creo que ya lo habrán hecho. Eso es más sencillo inclusive. El primero es el que tenía más complicaciones. Bueno, ya eso lo he resuelto con ustedes. Ahora sí vamos a hacer física. A ver un momento, chicos. Voy a hacer cargar ya. Listo. Comenzamos entonces. Ahora sí vamos a hacer física. Disculpen, ¿no? El cambio de tema era para quedar, resolver algunas dudas que estaban pendientes ayer. A ver, eh, yo supongo que ya han listado los temas de la ficha 7, han tenido suficiente tiempo para listar. ¿Ya? No es necesario, yo ya comenté a los chicos y a ti también te lo comento, no como eres estudiante nuevo, no es necesario que tengas las fichas. ¿Ya? Basta que tomes, yo voy a mandar sábado o a más tardar domingo las fichas. Vas a tener tiempo para ver el material y para hacer un resumen en tu cuaderno, ya que es lo mejor inclusive. ¿Cómo ¿Ya? resumen? A ver. Bueno, algunos creo que no han pisado una institución de manera presencial. Entonces, un resumen es, yo tengo el tema, por ejemplo, ustedes son secundaria 2, ¿ya? Y ese es el tema que vamos a tocar hoy. Ya voy a explicar eso nuevamente. Eso es lo que vamos a hacer hoy, parabólico. Por ejemplo, el tema 7, movimiento parabólico de caída libre. Mm, la teoría sí es importante, ¿ya? O sea, yo puedo eh, plasmar en mi cuaderno todo este texto. Es opcional, o sea, es opcional. Un resumen. Por ejemplo, las ecuaciones que yo voy a usar son las más importantes. Esta ecuación, estas ecuaciones las uso. Entonces, en mi cuaderno está. Otra cosa, los fragmentos más importantes del tema los voy a tener que tener en mi cuaderno. No necesariamente todo, ¿ya? No necesariamente tengo que tener toda la información porque yo también me voy a saturar. Es un ejemplo como estudiante. Si yo tengo toda la información, me saturo, porque tampoco llevo el único curso, llevo otros cursos más, química, aritmética, gramática, historia. Entonces, todo se te va a mezclar. Lo mejor que puedes hacer es organizar la información y resumirla. Usar el parafraseo. Creo algunos saben, bueno, seguramente en gramática o comunicación lo habrán visto. El parafraseo es expresar un término o algún texto con tus propias palabras, parecido a un resumen, pero de una manera que tú puedas entender.
No necesariamente los demás. Tal vez otra persona no va a entender cómo tú expreses todo ese texto, pero si tú la entiendes, está bien. Ese es un resumen, ¿no? Solo tener en el cuaderno las partes más importantes del tema. Ya, estos ejercicios, y voy a explicar de nuevo, la tarea de esta semana es esta tarea de acá. Actividad de extensión que tienen que resolver y actividad de evaluación que tienen que resolver. Ahora, generalmente estos ejercicios yo los hago en clase, los voy a acabar. Probablemente que acabemos esta vez. ¿Ya? Quiero que quede claro para todos los estudiantes nuevos. ¿Cuál es la tarea? Siempre hay tareas. No lo digo a veces porque se me olvida, que se me pasa, pero no es necesario repetirlo cada vez. La tarea es actividad de extensión. Tema 8, actividad de extensión. Tema 9, actividad de extensión. Tema 10, tema 1000, no sé, tema... El tema que sea, siempre tiene una actividad de extensión. Esa actividad de extensión tiene una serie de ejercicios que deben ser resueltos por ustedes. Y esos ejercicios tienen que copiarlos, perdón, tienen que resolverlos en el cuaderno. No necesariamente tengo que copiar el enunciado. Pongo 7, resolución. 8, resolución. 9, resolución. 12, resolución. 10, resolución. Lo hago en mi cuaderno, tomo foto y lo mando al grupo de WhatsApp que tenemos, ¿no? De ciencias. Eso es lo único que les pido. ¿Ok? Son ejercicios sencillos. Con tal de que ustedes tengan estas ecuaciones de acá, van a poder resolver todo esto. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. ¿Ya? A ver, ¿quién más aparte de ustedes nuevo? ¿Hay algún estudiante nuevo? Porque sí había dos estudiantes nuevas también, que nunca se presentaron. Yo, Fíjese, sí, Hugo, buenos días. Déjame decirte, yo hace como 2, 3 clases siempre preguntaba a cada clase, ¿hay estudiantes nuevos? ¿Hay estudiantes nuevos? ¿Hay estudiantes nuevos? Y nunca me contestaban. Entonces dije, bueno, primera vez que un estudiante me dice que soy nuevo. ¿Ok? Ya. Listo, gracias por informarme. Te voy a tener en consideración, ¿ya? Para las evaluaciones. A ver, ¿qué me está escribiendo? A ver. No, nada importante. Entonces, para ti, como eres nuevo, te voy a hacer un resumen de lo que hemos avanzado hasta ahora. Ya, y a todos ustedes también. El comportamiento de una partícula, ya sea este de acá, va a tener ciertas condiciones. Yo ya hablé de eso. Va a haber un desplazamiento generado, denominado cambio de posición, que vamos a denominar la diferencia de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Este vector de acá nos indica qué posición es la que la partícula tiene en un instante determinado. O sea, yo tengo una partícula, ya estimado por ejemplo, y esa partícula, por ciertas condiciones que yo le dé a mi sistema de referencia, va a cambiar de posición. Llega a otro punto, ¿ya? ¿No? Producto de algo. Pero durante ese proceso, durante esa operación, esa partícula ha experimentado cambios, ¿no? En el MRU hemos dicho, la velocidad es constante, no cambia, ¿sí? Es decir, la velocidad con la que partió, ¿no? Es la misma con la que va a terminar. Lo único que podemos decir que va a variar es en la distancia que recorre y el tiempo. Ahora, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado aparece algo que se llama aceleración. La aceleración es una perturbación al sistema donde ese móvil, partícula, cuerpo, como lo quieran llamar, va a experimentar un cambio brusco a lo largo de ese proceso. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo esta partícula, ya dije, por condiciones, por algo, por una causa científica, va a moverse, ¿no? Por energía mecánica, por impulso, por algo, va a moverse y va a cambiar de posición. Lo único que me importa ahora es ese estudio del cambio de posición y su trayectoria. Durante la trayectoria,
va a experimentar cambios de velocidad. Y eso es lo que yo estoy estudiando. Estoy estudiando cuál es la distancia que recorre, cuánto tiempo se demora esta partícula de cambiar de una posición a otra posición, qué velocidad tiene en un instante determinado y qué distancias corre, bueno, recorre en distintos tiempos, ¿no? Entonces, eso es lo que se estudia. Y de ahí llegamos a la famosa caída libre. En la caída libre, el comportamiento es similar. Ahora hablamos de arriba hacia abajo, ¿no? Tengo la partícula y la suelto. La partícula, ¿no? Ahora tiene otras condiciones y ahora la perturbación ya no es la aceleración, es la gravedad, ¿no? Porque las fuerzas gravitatorias de la Tierra hacen de que esta partícula sea atraída hacia el centro de la Tierra. Todos estamos en ese sistema, o sea, todos nos vemos afectados por la gravedad, ¿no? Dentro del sistema, que en este caso es el planeta Tierra, nos vemos afectados por esa perturbación. Entonces, durante ese proceso, vamos a ir a experimentar un cambio de velocidad. Y eso es lo que yo quiero saber. Quiero saber, en el tiempo 2 ¿cuánto es la velocidad? En 3 segundos, ¿cuál es la altura que alcanzó este objeto? ¿No? ¿En cuánto tiempo va a caer al suelo? ¿No? Y no hablamos todavía de energía potencial, porque también podríamos hablar de energía potencial porque existe un cambio, ¿no? Y a una altura, una masa, por ende, también vamos a hablar de energía. Y eso seguramente vamos a hablar después. Pero lo único que me importa ahora que ustedes entiendan es que se pregunten en su cabeza, ¿qué pasa si esta partícula que yo tengo, con esas condiciones que yo le dé, velocidad, tiempo, distancia, por ejemplo, esta partícula con MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, empieza con una velocidad de 10 metros sobre segundo, ¿no? Al transcurso de 10 segundos, ¿no? Cambia la velocidad, producto de la aceleración, y cambia a una velocidad final de, no sé, de 35 metros sobre segundo. Y yo te pido calcular la aceleración. ¿Cómo lo harías? Entonces, las ecuaciones que usted les ha enseñado les sirve para entender ese comportamiento, ¿no? ¿Sabes que yo tengo estos datos y cómo obtengo esta variable? Eso es lo que les he enseñado a lo largo de este tiempo, ¿ya? En fin, entonces, la diferencial del vector posición con respecto al tiempo puede ser representado con esta, ¿no? Que la variación de la posición con respecto al tiempo. Bueno, esto lo podemos omitir, ¿no? Eh, Esta variación no es otra cosa que el vector posición 2 menos el vector posición 1, ¿no? Que si hablamos de una recta, ¿no? De esta manera, esta partícula empieza una posición R1, ¿no? Un vector R1. ¿No? Sigue esta trayectoria, oscilatoria. Llegó a la posición 2. Ahora, ¿qué cambio ocurrió acá? No me importa mucho la forma del desplazamiento. Me importa cuál es la distancia que ha recorrido de ese punto a ese punto. ¿Qué más? Me importa qué velocidad ha terminado, con qué velocidad ha terminado esa partícula, ¿no? ¿Cuál es la velocidad final? Si yo conozco la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo transcurrido, tranquilamente yo puedo calcular la aceleración. Entonces vamos a tratar de mezclar las ecuaciones, ¿no? Y yo dije que la única ecuación que necesitaban aprender es esta. La variación del vector posición es igual al vector aceleración por el tiempo, ¿no? Donde esto de acá representa la velocidad final menos la velocidad inicial. Esto es una B minúscula y es un subíndice F. No es, bueno, yo lo escribo de esa manera porque ya, bueno, tanto tiempo que he escrito, ya la letra ya no me da como antes. Esto es un subíndice, es decir, la B grande y B chiquita, menos B grande, B chiquita, y chiquito, perdón. Entonces, todo esto son notaciones que se usan. Ahora, para lo que sería ya la caída libre, ya no vamos a trabajar de izquierda a derecha, ya trabajamos de una posición que puede estar arriba
y terminar en una posición abajo, ¿no? O sea, esta trayectoria. O al revés, de una posición que está acá abajo y terminar en una posición R2 arriba. Entonces, ¿qué me importa acá? La velocidad inicial, la velocidad final, la gravedad es un término que se mantiene constante si hablamos de caída libre. Otra cosa, el tiempo y la distancia, o en este caso ya no hay distancia, se habla de altura, esas cuatro variables, una va a ser la incógnita. Cualquiera de esas cuatro variables, una va a ser la incógnita. Y eso es lo que están haciendo ahora. Si yo tengo velocidad final, yo tengo altura y tengo tiempo, ¿cuánto es la velocidad inicial? Si yo tengo velocidad inicial, tengo tiempo y tengo altura, ¿cuánto es la velocidad final? Y así jugando. Si tengo velocidad inicial, velocidad final y tiempo, ¿cuánto es la altura? Si tengo estos tres, ¿cuánto es tiempo? Y así rotando nada más. Eso es lo único que han hecho durante este tiempo. No han hecho un análisis tan profundo. No han usado una matemática complicada. Solo le están pidiendo que reemplacen los valores que se le den en las ecuaciones. Nada más. Bueno, no creo que tengamos tiempo para terminar ese tema. Voy a pedirle 3 minutos nada más porque tienen otra clase. ¿Ya? Eh, bueno, el movimiento parabólico de caída libre tiene este comportamiento que pueden ver ustedes acá. La ecuación de la parábola es una ecuación de grado 2, un polinomio de grado 2. Por ende, si ustedes grafican esa ecuación, va a tener un comportamiento donde va a tener un máximo o un mínimo local, es decir, un punto de inflexión, una curva donde va a pasar por un punto donde el valor va a ser el valor más alto posible o el mínimo valor posible, ¿no? Eso es lo que representa una parábola, ¿no? Entonces, el comportamiento parabólico va a ser la suma, ¿no? ¿No? De el movimiento horizontal más el movimiento vertical, prácticamente el MRU, más el MBCL, ¿no? Caída libre y movimiento rectilíneo uniformemente, ¿no? Obviamente que es el MRU nada más porque en el comportamiento de caída libre ya aparece la aceleración. Entonces ya no hay necesidad, la aceleración aparece como gravedad. Entonces, bajo esas condiciones, tenemos que hacer un nuevo estudio. Por ejemplo, acá es un semiparabólico donde va a generar que la partícula forme esa especie de parábola y empiece a caer, no por cualquier cosa, sino es producto de la gravedad. Por eso hay un vector velocidad apuntando hacia ese lado. Y la gravedad, ¿no? Justamente atrae a esa partícula hacia el centro de la Tierra. ¿Ok? Y hay velocidades que van a estar con respecto al eje de referencia X. Y las ecuaciones que van a usar ustedes son estas de acá. Que la distancia va a ser igual a la velocidad en la coordenada X multiplicado por un tiempo, ¿no? Y claramente por trigonometría ustedes pueden calcular cuáles son esas velocidades porque representa a la hipotenusa o al cateto de un triángulo rectángulo con un ángulo ya definido. Puede ser coseno de tita y seno de tita, respectivamente. Ahora, para caída libre, la ecuación que siempre hemos usado es esta de acá, ¿no? La altura es esta de acá. Y si tuviéramos un dato que nos falta, por ejemplo, no tenemos tiempo, el tiempo es lo que no tenemos, podemos usar otras ecuaciones variantes de eso, ¿no? O sea, podríamos trabajar, podemos mezclar las ecuaciones y formar nuevas ecuaciones sin necesidad de tener un dato que nos falte, porque hay situaciones donde nos faltan, nos pide la altura y no tenemos tiempo. ¿Qué hacemos? Primero calculamos el tiempo y con el tiempo reemplazamos en la ecuación y obtenemos el resultado que queramos, ¿no? En este caso, pueden hacer eso, pero eso ya depende de cada uno. ¿Ya? Bueno, el comportamiento de todas de estas partículas
van a estar definidos por estas ecuaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Con estas ecuaciones puedo resolver todos estos ejercicios. ¿Ya? Tienen hasta el día viernes, hasta las 6 de la tarde, ¿no? Para presentar los ejercicios. Siempre he dado ese tiempo. Bueno, chicos, creo que eso De las sería 7 todo. de las 7 a las 10, ¿no? Toda la actividad de extensión. Por eso, toda la actividad de extensión es de las 7 8 9 12 y 10. Sí, O sea, en el grupo de ciencia, ¿no? sí, por favor. Ya. ¿Alguna pregunta que tengas? Sí, lo que no entendí fue que la parte del MI, porque es primera vez creo yo que veo eso. Las fórmulas que usted acaba de mostrar de la velocidad final, eso sí lo vi, pero lo del MI no. ¿Cuál? La primera parte es aritmética. Es una ecuación que ustedes han visto ayer. Bueno, como no estuviste, pero vieron esa forma. No de esa manera, de otra manera lo vieron. De otra manera, porque ayer también dejaron tarea de aritmética en la clase que yo estuve, bueno, porque fue la primera clase que yo estuve, casi a la última hora, pero dejaron tarea de eso y lo tenemos que subir al grupo terminando la tarea, ¿verdad? Sí. Bueno, No. eso sería todo por mi parte, chicos. Cuídense. Nos vemos la siguiente Entonces, semana con asesorías de tarea. Ya, ya, lo que voy a hacer parece es que voy a hacer un resumen de todo, ¿ya? Para que algunos... hay estudiantes nuevos, ¿eh? Y parece que no me han entendido todavía el concepto. Voy a hacer un resumen en asesorías para la siguiente semana y por favor vengan, ¿ya? Eso sería todo, chicos. No les quito más tiempo. Hasta luego. ya,